Hola a todos, mi nombre es Laura Hoyos y en este documental presentaré mi investigación titulada El papel del violín en el formato de la charanga y su aporte a la identidad sonora. La música popular cubana ha desarrollado diferentes formatos instrumentales que han contribuido a la construcción de una identidad sonora propia dentro de América Latina. Uno de estos formatos es la charanga cubana, reconocida por su sonoridad ligera, elegante y rítmica, utilizada principalmente en géneros como el danzón y el cha-cha-cha. Dentro de este formato, el violín cumple un papel fundamental, sin embargo, su función específica ha sido poco estudiada desde una perspectiva académica. Por esta razón, esta investigación busca analizar cómo el violín participa en la construcción sonora de la charanga y cómo contribuye a la identidad musical de este género. Esta investigación se centra en el estudio del violín dentro del formato instrumental de la charanga cubana. No se aborda el violín desde la técnica solista académica tradicional, sino desde su función dentro de un ensamble de música popular. El estudio toma como referencia agrupaciones tradicionales del siglo XX, especialmente la Orquesta Aragón, una de las máximas representantes de este formato. El análisis se enfoca en comprender cómo este instrumento participa en la construcción de texturas melódicas, funciones rítmicas y aportes tímbricos dentro del conjunto. Aunque la charanga ha sido ampliamente estudiada desde una perspectiva histórica y cultural, muchos análisis se han centrado principalmente en el papel de la flauta o en la evolución general del género. El violín, a pesar de ser un elemento esencial dentro del formato, ha recibido menor atención académica. Esto genera una necesidad investigativa, comprender con mayor profundidad cuál es la función específica del violín dentro del ensamble y cómo su participación contribuye a definir la identidad sonora característica de la charanga. Surge entonces la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el papel del violín dentro del formato de la charanga y cómo contribuye a la identidad sonora del género? Ahora bien, ¿qué es la charanga? La charanga es un formato instrumental originado en Cuba que se consolidó durante el siglo XX. Tiene sus raíces en la llamada charanga francesa, una agrupación derivada de influencias europeas, adaptadas al contexto musical cubano. Este formato fue evolucionado hasta convertirse en una de las principales estructuras para interpretar danzón. Lo que distingue a la charanga es su sonoridad clara, ligera y elegante. A diferencia de otros formatos más pesados, la charanga se caracteriza por la transparencia tímbrica y la interacción precisa entre sus instrumentos. El violín dentro de la charanga cumple funciones muy distintas a las que desarrolla en la tradición académica europea. En lugar de asumir un rol solista predominante, se integra a una lógica colectiva. Su papel puede analizarse desde tres dimensiones principales. La primera es la función melódica. Los violines desarrollan frases melódicas compartidas que dialogan con la flauta y enriquecen la estructura musical. La segunda es la función rítmica. Los patrones ejecutados por la sección de violines refuerzan el carácter bailable del género, apoyando la estructura rítmica general. La tercera es la función tímbrica. El color sonoro del violín aporta brillo, ligereza y continuidad sonora al ensamble. Esto convierte al violín en un elemento esencial para la identidad acústica de la charanga.
Caso de estudio de la Orquesta Aragón. Para este estudio se tomó como principal referencia la Orquesta Aragón. Fundada en 1939, esta agrupación se consolidó como una de las más representativas de la charanga cubana. Su trayectoria artística permitió establecer modelos interpretativos que definieron gran parte del sonido charanguero. Se analizaron grabaciones pertenecientes a álbumes como Cha Cha Cha, El Rey de la Charanga, Orquesta Aragón 75. En estas producciones se evidencia cómo el violín construye capas melódicas y rítmicas que fortalecen la identidad sonora del formato. En el análisis musical de los arreglos fue posible identificar que el violín refuerza células rítmicas repetitivas, construye texturas armónicas, genera diálogo instrumental con la flauta, aporta cohesión estructural al ensamble y más allá de acompañar, el violín participa activamente en la organización sonora de la obra. Su presencia no es decorativa sino estructural. La identidad sonora de un género se construye a partir de la interacción entre ritmo, timbre, instrumentación y práctica interpretativa. En la charanga, el violín aporta una textura ligera, flexible y brillante que permite reconocer inmediatamente el carácter del formato. Esto demuestra que su papel trasciende la ejecución melódica y se convierte en un componente central de la identidad musical del género. Conclusiones. Como resultado de esta investigación, se concluye que el violín ocupa un lugar fundamental dentro del formato de la charanga. Su función colectiva, rítmica, melódica y tímbrica lo convierte en un elemento indispensable para la construcción sonora del género. Además, este estudio evidencia cómo un instrumento tradicionalmente asociado a la música académica puede resignificarse dentro de contextos populares. Analizar el violín en la charanga permite ampliar la comprensión de las prácticas interpretativas latinoamericanas y reconocer la riqueza musical de ese formato cubano. Muchas gracias.